Y ahora los abogados de Fernando Lugo acuden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que protejan, dicen, su candidatura para el 2018. Según los argumentos de los abogados, el senador Fernando Lugo se encuentra impedido de realizar con libertad acciones que puedan considerarse como proselitistas, luego del fallo del Tribunal Superior de Justicia Electoral, por supuesta propaganda engañosa. Tras presentar la solicitud de medida cautelar en las oficinas de la OEA en Asunción, aseguraron que la sentencia va en contra de los derechos del expresidente. La resolución de la justicia electoral, en forma bastante genérica y consideramos arbitraria, está disponiendo que el presidente, hoy día senador Fernando Lugo, no puede efectuar ningún tipo de propaganda, porque la actividad política de relacionamiento social que él puede realizar, que puede ser interpretable como propaganda, es considerada prohibida. Por ende, consideramos que el ciudadano Fernando Lugo hoy se haya afectado por una violación a su libertad de ejercicio de sus derechos civiles y políticos, garantizado por la Carta Interamericana de Derechos Humanos, por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y también por la Carta de las Naciones Unidas en materia de derechos civiles y políticos. De acuerdo a la denuncia que fue atendida por el máximo tribunal electoral, Lugo habría motivado una campaña de reelección presidencial no estando habilitado para postularse, habiendo sido ya presidente. Sin embargo, la opinión de sus asesores legales es contraria. En razón a lo establecido en el artículo 229 de la Constitución y 235, al hacer un análisis breve de lo que establece en dicho articulado, claramente puede notarse que está habilitado tanto Fernando Lugo como los demás expresidentes. El impedimento o la inhabilidad rige únicamente para el presidente y vicepresidente en ejercicio, no así para quienes ejercieron dicha magistratura. La respuesta desde la Corte Interamericana podría incluso darse dentro del primer trimestre del año, auguran los abogados de Lugo, por tratarse de medidas cautelares que tienen carácter de urgencia.